Bien, estoy compartiendo pantalla de esta presentación para el día de hoy. Como les decía al principio de la clase, lo que vamos a ver posiblemente en esta y en la clase de hoy viernes y la clase de mañana sábado va a ser la observación, el cuestionario y la entrevista. Empezando por la observación, ustedes ven aquí compartiendo pantalla como estoy con ustedes, que le he puesto el apellido de observación científica. Y me hago la pregunta de método o técnica. Primero que todo quiero decirles que la observación es el primer método utilizado por los seres humanos, nosotros los hombres y mujeres descendientes del hombre de Cromañón, o Homo sapiens sapiens, hoy Homo sapiens sapiens sapiens, utilizado como medio de estudio de lo que fueron sus primeros objetos de investigación, o sea, los medios de trabajo. Los medios de trabajo en este sentido, los medios de trabajo primero de caza, después de recolección y después de la agricultura, con el proceso de la sedentarización y el surgimiento de las primeras aldeas, después grandes ciudades. La observación fue el primer método. La observación como tal es algo que nosotros de una u otra manera estamos utilizando, yo diría, todos los días. Todos los días en el sentido de que salimos y desde que salimos estamos observando, estamos viendo las cosas que están pasando, ¿no? Y estamos recopilando información. Eso es de una manera prácticamente automática. Si se va en un vehículo y se va a doblar, se mira primero el semáforo, eso es observar. Si se va a cruzar la calle, se mira que no viene ningún vehículo, o ningún bus, o ningún transporte, se cruza la calle, eso es observación. Ahora, relacionado a la investigación científica, hay que ponerle a esa observación el apellido, y es el de observación científica. Observación científica que, digamos, o uno se preguntaría, bueno, ¿y qué tiene, cómo tiene que ser la observación para que sea científica? Aquí yo les he puesto, está en negrito, 3 características fundamentales, desde el punto de vista teórico. Tiene que ser sistemática, consciente y objetiva. Y yo diría que para ser sistemática, consciente y objetiva, la observación científica tiene que tener una guía de observación. Y esa guía de observación, todos los equipos que la necesiten, que yo creería que son la mayoría de los equipos, van a confeccionar esa guía de observación y esa guía de observación la van a aplicar. Eso hasta esta parte de esta introducción. Es método técnico. Yo creería que la observación nace como un método, o sea, como un método de investigación, como método, yo creería, incluso desde el nacimiento de lo que puede haber sido la corriente positivista. La observación fue el método fundamental, pocos instrumentos de trabajo, y muchas veces incluso los instrumentos relacionados a la investigación, también vinculados a la observación. Me viene a la mente, yo diría, por supuesto, cuando Galileo Galilei, Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, empezaron a mirar los astros y las estrellas, nuestros planetas, y llegaron a conclusiones de que la Tierra era redonda, de que la Tierra giraba alrededor del Sol, de que el sistema solar simplemente era un sistema dentro de miles y miles, posiblemente millones de sistemas de estrellas. Utilizaron el telescopio, pero
la utilización del telescopio es un método, digamos, un instrumento científico vinculado a la observación, porque lo que ellos hicieron fue observar. Lo que ponían era su ojo en ese telescopio para ver el movimiento de la estrella, lógicamente, realizando importantes cálculos matemáticos, sobre todo para esa época. Por lo tanto, la observación siguió siendo el principal método de investigación, pasado ya miles y miles de años en el desarrollo humano. Yo diría, desde los 250.000 años que nació el primer homínido, de acuerdo a la teoría evolucionista de la historia, hasta este momento. Entonces habría que verlo en ese sentido como un método. Ahora, ¿es técnica? Yo creo que también es una técnica, porque evidentemente el método científico como tal, la observación científica como tal, va a buscar información, recopila información empírica. Y si está recopilando información empírica, por supuesto, hay que considerarlo también una técnica. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y posiblemente sería el único, porque no es el mismo caso del cuestionario o de la entrevista, hay que considerar a la observación científica como método y a la vez como técnica. En el sentido de, por supuesto, métodos empíricos de investigación que utilizan la ciencia. Yo diría que posiblemente todas las ciencias o todas las disciplinas nacidas después de el desprendimiento o el desgaje de la que fue la primera disciplina, la filosofía, dividida en muchísimas otras ramas del conocimiento, han utilizado este método científico. Por supuesto, aquí, como les decía anteriormente, tiene que ser sistemático, consciente y objetivo a partir de esa guía de observación, porque si no hay una guía de observación no se puede sistematizar nada, ni se hace de manera consciente, ni posiblemente la información que se obtenga sea una información puramente subjetiva. Recuerden, yo que siempre trato de ilustrarlos a ustedes con ejemplos relacionados a esto. Si uno aparece, si vamos a pasar una encuesta, compañeros, y vamos a pasar esa encuesta, una encuesta relacionada a el feminicidio, por ejemplo, o las relaciones intrafamiliares en un cantón, y no llevamos una guía de observación, lógicamente los resultados no van a ser los mejores resultados, porque uno puede llegar, preguntarle a la persona que está siendo entrevistada, masculina o femenina, mayormente femenina, y le va a preguntar el tema de las relaciones intrafamiliares, cómo está la situación de su casa, si tienen trabajo, todas esas cosas, fíjense, y la respuesta puede ser diferente y es la respuesta que ustedes van, lógicamente le están respondiendo y ustedes lo están poniendo en ese cuestionario que ustedes están aplicando. Sin embargo, puede ser totalmente contrario, inversamente contrario al resultado que puede tener una guía de observación. Porque la persona le puede decir, no, nosotros no tenemos problemas, desde el punto de vista económico estamos bien, sin embargo, ustedes aplicando una guía de observación, ustedes están viendo que el piso es de tierra, que no hay falso techo, a lo mejor que incluso no hay electricidad. Que el baño es una fosa séptica y que está fuera de la casa, que hay problemas con las aguas negras. Y todo eso, compañeros, se observa a través de la guía de observación, valga la redundancia, se recoge esa información. Por lo tanto, la persona le puede decir que no tiene ningún problema, que no hay nada relacionado incluso con violencia intrafamiliar, por ejemplo, y sin embargo uno observa que la persona a la que está siendo entrevistada tiene, por ejemplo, 3 golpes en la cara, tiene 2 en los brazos, trabajan, sí, todo el mundo tiene trabajo y uno está observando que realmente están ahí y que incluso el esposo está
a lo mejor durmiendo en el cuarto. Entonces los resultados son contrarios a lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se limita, unas veces por una presión directa y otras veces por pena de qué es lo que está ocurriendo en la casa. No quieren decirlo. De aquí que sea tan importante, repito, y es la segunda vez que lo repito, que cuando se vaya a pasar, se vaya a hacer una entrevista, o se vaya a pasar un cuestionario, por supuesto, esto siempre tiene que ser en caso de que sea de manera presencial, haya una guía de observación. Lo mismo ocurre con la entrevista. Totalmente. Si no hay una guía de observación, compañero, estamos nosotros mismos, yo diría, limitándonos. ¿Por qué? Uno tiene que ver cuando se está entrevistando a una persona, cómo es que se siente esa persona. Tiene que ver, tener que recoger, o la recogida de esa llamada de información extraverbal. La persona está sudando, la persona se pasa la mano por los pelos, la persona mira 3 veces el reloj porque está apurada, porque todo eso, desde el punto de vista psicológico que nosotros estamos recogiendo en esa guía de observación, puede influir, y yo diría que influye casi siempre más de un 50% en las respuestas que nos están dando. Entonces, por eso muchas veces los resultados pueden quedar cuestionados o nos sorprende a nosotros que los resultados sean totalmente uniformes cuando sabemos que existen problemas relacionados a las diferentes áreas de o los diferentes objetos de investigación que se están realizando. Fíjense la importancia que tiene que tener ese documento. Aquí ustedes ven que el documento de guía de observación, donde se incluye todo lo que debe ser observado, debe ser lo suficientemente preciso y claro para garantizar que diferentes observadores, aplicando la misma guía, entiendan de la misma manera cómo aplicarla. Esta guía debe estar libre de ambigüedades, no debe permitir ningún error de interpretación. Si este requisito se cumple, decimos que la observación es confiable. O sea, si no hay guía, la observación no es confiable. Uno no puede llegarle a memoria, pensar, bueno, ya estoy viendo que aquí la situación está fea. Eso no puede ser así. Eso tiene que llevar una guía. Y la guía se le está aplicando a tienen un cantón en cada una de las familias que se está visitando. Para entonces comparar los resultados que se están obteniendo, esa información empírica, en los diferentes momentos en que se aplicó. Eso hay que tenerlo bien en cuenta y evidentemente dan una importancia a la observación que a veces incluso o muchas veces podemos incluso no tenerla en cuenta. Entonces, si estamos viendo desde el punto de vista histórico su importancia, yo creería que este último párrafo que les he puesto aquí, esto, por supuesto, no es que se lo vaya a subir en el aula virtual, ya está en el aula virtual. Destacamos que la observación puede utilizarse en compañía de otros métodos o técnicas, como entrevista, como la entrevista del cuestionario, como les he dicho anteriormente, lo cual permite una comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías, lográndose la complementación y una mayor precisión de la información. Incluso yo siempre cuando se hace una entrevista y la entrevista o incluso el cuestionario es, por ejemplo, vía telefónica, debe haber por lo menos una guía de observación mínima, porque hay que ver cuáles son las respuestas de esa persona, en qué situación, está hablando rápido, está apurado, nos dijo que tenía 5 minutos solamente para respondernos la guía, o incluso no quería respondernos la entrevista o el cuestionario que se le está haciendo vía telefónica. Todo eso hay que plantearlo en una guía de observación, porque igual eso nos está arrojando en la investigación de que sus respuestas pueden estar condicionadas a factores que están afectando esa entrevista. Esto quiere decir que no se haga, porque realmente a veces
muchas veces se pregunta, incluso yo muchas veces me he preguntado, bueno, si la persona no quiere, o uno ve que tiene dudas a la hora de dar una entrevista o telefónica o hacerlo, o un cuestionario, responder un cuestionario que se le está aplicando, sería mejor no hacérselo a esa persona porque no quiere, porque ya va a estar condicionado en la respuesta que está haciendo. Yo realmente creo que sí hay que pasárselo, sí hay que hacerlo. A veces también desde el punto de vista psicológico se empieza de una manera porque es posible que se tenga trabajo, se tenga otras cosas, otras influencias externas, pero sin embargo en la medida que empieza la entrevista, a ese entrevistado o a ese cuestionado o cuestionada, en el caso de la aplicación de una entrevista o de un cuestionario, puede ser que se estimule o le guste lo que le están preguntando y puede cambiar el resultado. O sea, el resultado se va a hacer más apegado a lo que nosotros queremos buscar. O sea, un primer momento donde hubo cierto cuestionamiento o la persona aparentemente no quería, después eso se puede resolver. Por lo tanto, yo creería que incluso también en aras de que muchas veces no son muchas las personas, a lo mejor los actores clave, incluso la muestra que vamos a tener en el cuestionario son poca gente o la tenemos bien ajustada, es preferible hacérselo a ver qué es lo que ocurre, incluso al final si nos damos cuenta que sí se mantuvo en todo el transcurso de la aplicación de la técnica o de una técnica específica, influencia externa, que quede plasmado entonces en el entrevistador o el que está pasando el cuestionario, que lo deje planteado en esa entrevista, en ese cuestionario, de que la persona, las observaciones que hicieron, tenía como se va a recoger en esa guía de observación, tenía esto, nos planteó esto, para que quede después cuando ya estamos, está toda la información recopilada y cuando vamos a hacer entonces el análisis de esos resultados. Esto, por supuesto, es mi recomendación relacionado con el tema de la observación. Desde el punto de vista, yo diría teórico, existen diferentes tipos de observación. Vamos a basarnos en él, como está aquí en el documento que estoy compartiendo, los tipos de observación, de acuerdo al esquema de Hofbecker. Es un esquema que de bastante tiempo, del pasado siglo, sin embargo, sigue manteniéndose como, yo creo que es incluso de los años 60 del pasado siglo. Sin embargo, sus cambios, yo creería que no han existido. Sigue siendo lo mismo porque esto es algo que es difícil incluso desde el punto de vista teórico cambiarlo. Ustedes ven aquí el esquema que yo le he hecho. Hay una observación, siempre observación científica propia, y hay una observación científica ajena. Ustedes ven, hay propia estructurada, propia no estructurada, y hay ajena incluida, no incluida. La incluida puede ser abierta o encubierta, estructurada, no estructurada, la encubierta igual, estructurada, no estructurada, y la no incluida igual puede ser abierta o encubierta, estructurada, no estructurada, o estructurada, no estructurada, en el caso de que sea encubierta. Esto hay que observarlo bien porque a primera vista esto realmente tiene una aparente contradicción, porque cuando hablamos de una observación propia, y la observación propia de primera, uno puede parecer, es que propiamente yo la estoy haciendo, sin embargo no es así. Cuando hablamos de la observación propia, es que el propio sujeto del que está siendo observado es el que la realiza. O sea, no es uno, sino el que está siendo observado realiza, él se auto-observa y tiene su guía y él mismo la está respondiendo, ¿no? Y aquí ustedes ven, le pongo cada uno de los individuos objetos de la investigación se auto-observa. En este caso es necesaria que la guía de observación sea particularmente clara y que las instrucciones sean exhaustivas sobre qué debe observar y cómo registrar la observación. En este caso yo creería, vamos a verlo sobre todo lo de propio y ajeno, que las ventajas, yo creo, son obvias porque es el propio individuo
qué objeto de la investigación que está haciendo esta tarea. Por supuesto, casi siempre tiene que haber un taller antes donde se le está diciendo a él qué es lo que él mismo se va a responder, porque él se va a autoobservar en una situación X de una investigación X. Y tiene también la desventaja, que obvia también, yo creería, y así es como yo lo planteo, de que este individuo, aunque se le haga un taller, no carece de un entrenamiento. O sea, no es un investigador. Es un individuo que está siendo observado, ese individuo o esa persona, mujer o hombre o género que sea, lógicamente no es un investigador, y esto, primero, desde el punto de vista profesional, puede crear problemas, y a la vez, cuando una misma persona se autoobserva, ahí la parte subjetiva, uno puede creerse subjetivamente que es una cosa y estar incluso equivocado, o estar muy equivocado, o estar en parte equivocado. Y eso, por supuesto, va a crear de una u otra manera digamos, o puede crear respuestas que no sean exactamente lo que estamos buscando, o que no se acerquen a la realidad como nosotros queremos, como investigadores. Pues esto hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando hablamos de observación propia, es que el mismo observado es el que se está auto-observando, y en el caso de la observación ajena, es cuando el investigador es el que está haciendo la observación. Por eso aquí le pongo, aquí es el investigador quien de manera directa aplica la observación. Con esto desaparecen las fuentes de errores señalados con anterioridad. El investigador, por su entrenamiento y por el conocimiento que tiene sobre el fenómeno o situación objeto de observación, está plenamente capacitado para efectuar esa tarea. O sea, el investigador sabe qué es lo que quiere, cómo lo va a buscar, tiene la guía, está preparado. En este caso, ustedes mismos que han participado en otras investigaciones de cátedra, de lo que haya sido, incluso a su nivel, ya tienen una preparación, y lógicamente le va a ser más fácil este tipo de observación, que es realmente como observación ajena, es la observación que los equipos que apliquen esta técnica, esa es la que van a hacer. O sea, aquí a nadie se le va a, o sea, un observado no se da una guía para que él mismo se responda. No creo que sea el caso, pero lógicamente yo tengo que explicárselo a ustedes desde el punto de vista teórico para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Esa observación, como mismo está aquí, fíjense que usted le ponga a ti, es incluida cuando el investigador está participando en las tareas y actividades del grupo cuyas conductas observa. O sea, uno está incluido ahí mismo, en ese grupo, ¿no? Y es abierta en el sentido de que las personas saben que están siendo, que usted es el observador y que usted los está observando. Es encubierta cuando ese investigador no se ha presentado como tal y está observando a los que son objetos de estudio, los que son objetos de este instrumento. Lógicamente, los que en este caso también tiene una limitación importante, porque la información que se obtenga en ese sentido puede ser la información más fidedigna, pero el uso de esa información es un uso extremadamente reservado, porque esas personas a lo mejor, o es muy probable, que no quieran que se divulgue su información. Por lo tanto, los nombres de esas personas, incluso el lugar, casi siempre es objeto de confidencialidad. No puede salir. Por lo tanto, yo creería que en este caso no se podría aplicar, aunque ustedes lo saben cómo. O sea, van a hacer una observación ajena. Va a ser incluida porque ustedes van a estar con el grupo están ahí, y va a ser abierta porque las personas que ustedes están aplicándole esa guía de observación saben que usted lo está haciendo. Las tres cosas. Por lo tanto, eso es lo que normalmente se aplicaría. Una observación ajena, incluida y abierta.
Y por supuesto, va a ser, en este caso, como vemos aquí arriba, voy atrás. Fíjense, observación ajena, lo estoy marcando con el cursor, incluida, abierta y estructurada. Y es estructurada porque se está aplicando una guía de observación. No sería estructurada cuando no hay una guía de observación que, por supuesto, esto verlo así en la teoría es solamente para verlo en la teoría, porque como hemos dicho anteriormente, si no hay realmente una guía de observación, la objetividad en esos resultados, yo creería que limitarían la confiabilidad de la aplicación de la observación científica como método de obtención de información. Por supuesto, aquí ustedes vieron, yo las había puesto aquí, por supuesto, cuando es propia y lo está haciendo estructurado o no estructurada, no vamos a entrar, yo creería bien sencillo, simplemente estructurada es cuando, o sea, el mismo que se está auto-observando, lo está haciendo por una guía. Si uno se está auto-observando y no es estructurado, es que no tiene la guía, ¿no? Y después lo que se le van a hacer las preguntas. Eso crearía limitaciones también, ¿no? Porque esa persona que no tiene una guía se está auto-observando, pero después cuando lo pregunta, a lo mejor él ni se dio cuenta de qué era lo que tenía realmente que auto-observarse. Por lo tanto, si se aplicara en algún momento o les ocurriera a ustedes en la vida como profesionales, la aplicación de una observación, de la observación científica de manera propia, o sea, que se va a auto-observar el que va siendo objeto de la observación, debería ser estructurada porque esa persona debe tener una guía de observación y esa persona incluso debería pasar por algún tipo de taller, y en ese taller donde le van a, de una u otra manera, a explicar a esa persona qué es lo que se quiere en este proceso de, digamos, de autoobservación. No sé si se está, sigue viéndose se sigue compartiendo pantalla. ¿Alguien que me responda? Sí, doctor, se sigue compartiendo. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos hasta aquí con el tema de la observación. Entonces, resumiendo esta parte para que quede bien claro, compañeros, esto está ya ahí en el aula virtual de apoyo para que ustedes lo revisen. Fíjense. Los equipos que de manera presencial, porque tienen la posibilidad, al margen de las condiciones que todavía tenemos, que nosotros sabemos cuáles son, pero que vayan a pasar o una encuesta o una entrevista, van a llevar una guía de observación. Esa guía de observación la van a confeccionar, esa guía de observación está en los avances de los resultados del equipo, o sea, me la van a mandar para yo revisarla, y esa guía de observación, lógicamente, sin responderla, también va a quedar como uno de los anexos en el trabajo o en el informe final. La guía de observación que aplicamos fue esta. Esta es la investigación y lo que se observó fue situación socioeconómica. La situación económica se divide de cómo tenía el piso, cómo tenía el techo, poniendo un ejemplo hipotético. Si a un entrevistado, cómo se manifestó externamente este entrevistado, estaba calmado, no estaba calmado, estaba sudando, miro el reloj, no miro el reloj, tenía tiempo, aceptó desde el principio que se le hiciera la entrevista, bostezó, no quiso terminarla, lo hizo rápido, nos cortó. Toda esa información hay que tenerla ahí bien, bien hecha y va a servir, como les dije anteriormente, para, digamos, compararlo con el resultado como tal de lo que planteó el entrevistado o él o la entrevistada o él o la que haya sido encuestada. Todos los equipos. Quiero que eso esté bien claro, compañeros. Esto no puede quedar fuera. La experiencia nos dice que a veces que los resultados aparecen
y los resultados quedan extremadamente cuestionados porque están arrojando una cosa que de manera casi que evidente nos dice a nosotros que no es lo que está ocurriendo en realidad. Recuérdense de este propio ejemplo que les puse a ustedes relacionado al tema de la violencia intrafamiliar. Eso es un ejemplo hipotético, pero es algo que es evidente. Nosotros vamos a analizar la situación socioeconómica de un cantón para ver, estamos analizando el tema de que se van a hacer inversiones y se van a hacer inversiones para mejorar las condiciones socioeconómicas de ese cantón. O sea, hay que mirar todo lo que tiene que ver con eso. Las calles están pavimentadas, la casa tiene piso, está limpia la casa, incluso tiene techo, qué tipo de techo, qué materiales han utilizado. Todo eso, compañeros, hay que buscarlo y verlo. Porque si no, mañana hacemos un informe y decimos, bueno, las condiciones socioeconómicas son, digamos, normales, están por encima de la pobreza. Y sin embargo, estamos viendo después cuando se llega esto es un ejemplo hipotético, siempre lo repito, se llega a darle, porque se le va a ayudar para que hagan inversiones relacionadas al mejoramiento de sus propias situaciones, entonces el dinero no va a alcanzar porque realmente, o el dinero no va a alcanzar para todo y habría que ver entonces dónde se va a invertir ese dinero para que las condiciones socioeconómicas de un cantón determinado sean mejores. No hay agua, bueno, hay que poner un motor del agua y abrir un pozo, porque el agua no llega. No hay electricidad, hay que ver de qué manera, hay 3 casas. Esas son las cosas que desde la observación es la que nos los da, ¿no? Uno puede ir a una alcaldía y pregunta en la alcaldía, ¿y cómo está aquí? No, aquí todo está perfecto, está todo bien, todo el mundo está contento. Eso es normalmente lo que van a decir, ¿no? ¿Es o no? Saben que es así, ¿no? Pero lo que están viendo es, después a ver cuándo, el día de la votación. Entonces, hay que buscar, hay que escudriñar, hay que rasgar la piel y ir a las, yo diría, a las condiciones o a las respuestas más esenciales que nos respondan, valga la redundancia, los principales problemas del objeto de estudio que estamos analizando. Yo quiero que eso, repito, todos los que estamos aquí conectados lo tengan bien claro. Hasta aquí es el tema de la observación. Preguntas, compañeros y compañeras. Está clara ahí su indicación con respecto a la observación, doctor. Muchas gracias. No hay pregunta, está claro. Entonces, bien. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las dos técnicas que posiblemente no, las dos técnicas que más influencia tienen en el momento actual en que se viven las investigaciones, por lo menos sociales, aunque yo creería que se podría generalizar para cualquier tipo de información que en este caso son el cuestionario y la entrevista. Vamos a empezar por lo menos el cuestionario, vamos a ver si lo podemos terminar, si no, continuamos en la clase de mañana. Cuestionario. ¿Qué cosa es un cuestionario, compañero? Lo primero que tiene que venirle a usted a la mente relacionado a un cuestionario es que el cuestionario es un instrumento, es una técnica de recogida de información masiva. Cuando se va a aplicar un cuestionario es porque se le va a aplicar a, no sé, 50, 100, 200, bueno, se aplican cuestionarios cuando se va a hacer cuando se está haciendo un sondeo de opinión, y en ese sondeo de opinión, hoy, en este mundo, cuando se sondean a millones de votantes, la muestra está en más de 1000 personas.
Por lo tanto, es un método de recogida de información, perdón, o una técnica, método técnica. También en este caso yo creo que es más claro reconocer al cuestionario y a la entrevista como técnicas de recogida de información, en el caso del cuestionario de técnica de recogida masiva de información. No se puede entrevistar a 1000 personas, o por lo menos los recursos serían bastante elevados. Los costos serían también bastante elevados y esto llevaría a que no se haga, no se consigue el dinero y hace evidentemente más difícil recoger. Se puede entrevistar a 1000 personas, se puede entrevistar a los actores clave o se entrevista a los actores clave, que en una investigación pueden ser 10, pueden ser 20. Y se le pasa los cuestionarios a la muestra, que como vimos anteriormente, es la muestra representativa del universo o del cual estamos buscando la información. Vamos a, en el caso aquí de la mayoría de los equipos, estos cuestionarios, la muestra puede ser de, digamos, 100 personas. Y cuando se aplica la fórmula, una muestra de 100 personas, el cuestionario había que aplicárselo, yo diría que alrededor de entre 70 y 75 personas. Porque como les dije a ustedes también anteriormente, mientras el universo sea mayor, la muestra es menor. Mientras el universo sea menor, la muestra tiene que ser mayor. Es un caso que aparentemente puede lucir contradictorio, pero realmente no es contradictorio. No sé, a 100 personas, 200 personas, 300 personas, que se le aplique un cuestionario, que realmente desde el punto de vista del cuestionario son pocas personas, no se le puede aplicar. Me dice, bueno, de 300 se lo aplico a 50. Realmente no hay ninguna fórmula matemática que dé eso en la relación muestra-universo investigativo. Por eso yo casi siempre les digo qué es lo que normalmente les ocurre a ustedes como equipo de investigación, que traten de pasarle ese cuestionario a todos o a toda la muestra o a la inmensa mayoría de la muestra. Hay 100 trabajadores que tienen sus pequeños negocios y ese es el objeto de estudio, porque estos son los que fueron, por ejemplo, afectados por el tema de la pandemia. Trate de pasarse la encuesta a esos 100 trabajadores y trabajadoras. Realmente no serían muchos. Recuérdense que se le pasara a los 100 o de los 100 se le pasara a 90 personas llevados a esa escala de resultados, después llevado a un gráfico, a un pastel, a columnas, al que sea, es poco. Por lo tanto, por eso es que se le debe pasar a la inmensa mayoría de esos. Yo para esto, yo creería que cuando se va a aplicar la fórmula que nos va a dar de esa muestra cuántos serían, la fórmula solamente es para que nosotros, para que ustedes sepan como equipo, que de 100 en mínimo son 70, 75, 73, los que sean, y que ustedes deben estar por encima de esos 75. Pero con la idea de que si se le aplica a los 100, mejor. Repito, esto es para que esto los guíe a ustedes a la hora de pasar ese cuestionario. No sé por qué me viene a la mente de los compañeros que están haciendo la investigación en la herradura, que lógicamente tiene que ver con esto. El equipo que está haciendo esa investigación
Yo creería que a todos, a esa muestra debe ser al universo completo de sujetos de estudio, que son esos emprendedores ahí en San Luis de la Herradura. Me vino solamente a la mente, porque bueno, a veces uno por razones X fija una investigación u otra, pero realmente pega el ejemplo. A todos los que se le puede pasar la encuesta se le pasa. No llegue ahí y va a pasársele y se le va a pasar a todos los que estén, a todos los que ustedes conozcan. El resultado da que el universo son 100, 150, los que sean. A todos los que se pueda se le va a pasar esa encuesta. Ténganlo por favor en cuenta. Igual los otros equipos que les sirva como ejemplo, por favor también ténganlo en cuenta. Reglas básicas para la construcción de un cuestionario. La primera, y en esto el orden sí es extremadamente importante, compañero, aunque a ver, déjenme revisar. Pregunta, se ha abordado el embarazo, la orden de las preguntas. Se lo voy a leer, pero aunque no aparece aquí, para que todos lo tengan en cuenta y para que todos lo anoten, todos y todas. Todos los cuestionarios son anónimos y son confidenciales. Eso tiene que aparecer ahí. Y cuando yo digo que son anónimos y confidenciales, es que uno no le pregunta nombre a la persona. El nombre no va a aparecer, jamás. Porque cuando se va a pasar un cuestionario y a la persona se le pregunta el nombre, esa persona ya está, se puede sugestionar. Mi nombre va a aparecer y están preguntando por quién voy a votar, para ponerle el ejemplo más extremo. La persona va a responder siempre influenciado por ese pensamiento. Por lo tanto, todos los cuestionarios tienen que aparecer como anónimos y confidenciales, en letras grandes y negritas, para que se le vaya a pasar, lo sepa, y para que ustedes lo tengan en cuenta, y para que si se le da ese cuestionario para que se llene y lo están llenando la persona, esa persona vea que su nombre no va a aparecer. Y esa regla debía estar realmente en la construcción del cuestionario, pero aquí revisando veo que no la tengo puesta. Por lo tanto, la agrego a las 9 que he puesto aquí. Partir de la hipótesis y dentro de ella específicamente de los indicadores de cada variable de la investigación que se realiza. Partir de la hipótesis y a partir de esta hipótesis estamos viendo de la relación entre hipótesis y enunciado de problema o problema de investigación. Esa relación que, como siempre les he dicho a ustedes, es el centro de la investigación. En los casos que algún día ustedes no lleguen o lleguen a hacer una investigación donde no se utilice hipótesis y solamente se utilice enunciado o enunciados, más razón para que se vea esto como tal. O sea, esa relación entre, porque no hay hipótesis si no hay un enunciado, porque la hipótesis es simplemente la posible respuesta a ese enunciado del problema, como he dicho en varias ocasiones. Segunda, establecer la demanda de cooperación de manera escrita y verbal. Cuando digo de manera escrita, es que en ese cuestionario ustedes van a ponerle la importancia que tiene este cuestionario, lo está haciendo la Universidad Durana, es importante para que se conozca tal cosa y esto va a abonar en el desarrollo de la comunidad. Eso de manera escrita hay que ponerlo. Muchas veces de manera escrita, sobre todo, o por ejemplo, cuando se va a mandarle este cuestionario, por ejemplo, se envía por internet y la persona lo va a responder y usted le llega. O sea, ahí en ese caso hay que ponerlo. Si fuera verbal, también en el sentido de que el cuestionario se le va a pasar se reunió un aula y
se pasan las cosas que debe haberle ocurrido a ustedes aquí en la Universidad Luterana en reiteradas ocasiones. Se le pasa el cuestionario y ahí mismo sentados empiezan a responderlo. Más razón para que, aunque deba estar escrito también de la importancia de ese cuestionario, verbalmente la persona o las personas que vienen a aplicar ese cuestionario, antes de comenzar el cuestionario, establezcan esa demanda de cooperación y a partir de la importancia que tiene para la universidad, para el propio grupo, para el país o para quien sea, que se responda de la manera más satisfactoria a ese cuestionario. O sea, estaría las dos cosas. Estaría en él de manera escrita en el propio cuestionario que se está respondiendo y verbalmente se establecería esa demanda de cooperación. Tercera, las preguntas deben ser claras y sin ambigüedades ninguna. Bien importante. Cuando digo claras es que sean claras. Esto es muy relacionado con la otra regla básica. Las preguntas no pueden ser tendenciosas. ¿Qué quiere decir que no sean tendenciosas? Pues si uno le pregunta a una persona de esta forma, por ejemplo, ¿usted cree que el ministro de Agricultura es un corrupto? Si usted pregunta así, usted está creando una tendencia para que la respuesta sea, sí, debe ser corrupto, porque si me lo pregunta de esa forma. O sea, no puede haber nunca una pregunta de esa manera, jamás puede haber una pregunta de esa forma, porque eso crea una tendencia y eso hace, lógicamente, que la pregunta sea, yo diría no clara, sino sea realmente bien oscura en el sentido de que se está yendo por encima de la ética a la hora de la aplicación de una encuesta determinada, poniéndole una pregunta de ese tipo. 5. Las preguntas no deben exigir mucho esfuerzo de memoria. Esto es también muy importante. O sea, las preguntas que se va a hacer, por eso es que muchas veces en los cuestionarios siempre hay sí, no, posiblemente, o sea, preguntas politómicas, pero tiene 3. Puede ser a lo mejor del 1 al 10 días, señala un número, cuál ha sido qué número usted le da al trabajo que ha tenido el Ministerio de Seguridad, para ponerle un ejemplo. Eso no exige esfuerzo. La persona mira y dice, a ver, yo creo que le toca un 7, que le toca un 8, un 1, el que sea. Pero no exige esfuerzo, porque cuando se exige esfuerzo de memoria, casi siempre la persona que está respondiendo puede tener la tendencia para salir rápido de poner una respuesta que no sea realmente la más correcta o que incluso se vaya de lo que hubiese respondido él mismo o ella misma en las mismas condiciones. Cuando haya que abordar aspectos controvertidos, esta es la 6 regla, o embarazosos, las preguntas deben ser construidas de forma que no constituyan un conflicto para el sujeto. Esto es importante. El ejemplo yo creo que es, vamos a poner un ejemplo a lo mejor obvio, si uno está entrevistando a un colectivo femenino de mujeres que han sido o que han sufrido maltrato intrafamiliar, una pregunta embarazosa no se debe hacer, no se debe preguntar, por ejemplo, bueno, y ¿cuántas veces al día es usted maltratada? Es una pregunta que realmente crearía en esa persona un sentimiento negativo, un sentimiento a lo mejor de tristeza. Habría que ver, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, cuáles son las condiciones en que eso ocurre. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero eso sería un ejemplo de un caso, de una pregunta que no debe haber algo de ese tipo. Eso son preguntas que no se deben hacer para que no constituya un conflicto en la persona que está siendo encuestada.
Porque si constituye un conflicto, siempre que hay un conflicto, el conflicto se manifiesta de una manera psicológica. Y una manifestación psicológica del conflicto va a influir en la respuesta que se va a dar. Y la respuesta que se va a dar entonces no va a ser la respuesta más aceptada o más cercana realmente a lo que estamos buscando. 7. El orden de las preguntas a lo largo del cuestionario debe disponerse con arreglo a las características psicológicas de estas preguntas. En este sentido, lo que esta regla realmente es como algo así como ir de las cosas más simples a las cosas que pueden ser más complejas. Porque eso psicológicamente ayuda. Por supuesto, esto también se relaciona a cuál es el objeto de investigación. Puede ser que si estamos haciendo un cuestionario sobre intereses personales, por ejemplo, intereses relacionados a una inversión que quiere hacer una persona que quiere un préstamo, por ejemplo, en un banco, no sería lo mismo a un grupo de personas, como dije anteriormente, el ejemplo anterior de violencia intrafamiliar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, la disposición que van a tener las preguntas debe tener esa relación, yo diría, bien cuidadosa y que debe ser, yo creería, discutida por el equipo, por los equipos de investigación, ustedes en este caso, en el caso de las investigaciones, hoy en el mundo las investigaciones, yo les he dicho, son casi siempre investigaciones multidisciplinarias. Cuando uno habla de investigaciones multidisciplinarias es que en el mundo de hoy es difícil que en una investigación de este tipo no haya un psicólogo o una psicóloga. Debe haberlo. ¿Ok? En este mismo punto, a la hora de realizar un cuestionario, digamos su participación de acuerdo a la parte del desarrollo psicológico de los seres humanos es determinante a la hora de la conformación de ese cuestionario de preguntas o el orden que va a tener esas preguntas dentro de ese cuestionario. La regla número 8, se debe contrarrestar cualquier efecto de monotonía. El efecto de monotonía, en el ejemplo, yo siempre he creído que un cuestionario de preguntas debe tener mínimo 10 preguntas y máximo no debe pasar de 20. Le digo así, incluso 20 a mí a veces me ha parecido mucho, pero bueno, es algo muy particular en mi persona, porque cuando los cuestionarios son extremadamente largos, las respuestas son cualquiera. La persona para salir del cuestionario empieza a apuntar cualquier cosa y entonces los resultados van a ser resultados negativos. Y realmente yo he visto cuestionarios incluso de 100 preguntas, cosa que a mí, repito, me parece algo totalmente errado. En esas 100 preguntas hay muchísimas preguntas, sobre todo las preguntas que se empiezan a hacer más al final, cuando ya ese efecto de cansancio empieza a ser cada vez más agudo, porque se empieza a responder cualquier cosa, los resultados no van a ser los resultados realmente apegados a lo que estamos investigando. Por lo tanto, en este sentido, cuando yo estoy hablando de contrarrestar este efecto, es que el cuestionario esté más o menos alrededor de un máximo de 20 preguntas, no más. Y yo creo que en el caso de las investigaciones que estamos haciendo es, yo diría, más que suficiente, en el sentido de que los objetivos que se están planteando normalmente son 3, 4 objetivos, objetivos de investigación, y esos 3, 4 objetivos, de manera de responderlo, o sea, un cuestionario se va a responder esos 4 objetivos, objetivos donde se va a sacar esas preguntas, porque uno hace las preguntas de acuerdo a los objetivos, y los objetivos de dónde están saliendo, de la relación entre el problema y la hipótesis, ¿no? Si hay 4 objetivos y ustedes hacen 4 preguntas para responder cada uno de los objetivos, serían 16 preguntas. Por eso yo digo que a mí me parecería, lógicamente, dentro de los objetivos habría que ver las diferentes dimensiones, como hemos visto también,
esas dimensiones de qué es lo que se está buscando como tal, para poder llevar a un orden numérico y a porcentaje esos resultados, pero fíjense que no son realmente muchos. Por lo tanto, si no son muchos, yo realmente me parecería que los cuestionarios no deben pasarse de 20 preguntas, compañeros y compañeras. Creo, lo veo así. Esto de todas maneras puede ser que a lo mejor se pasen de las preguntas donde está de acuerdo a el análisis que se hagan por equipo, pero tómenlo en cuenta a la hora de esta realización. Y la última, que es el 9, pero que realmente recuérdense que es el 10 porque empecé por el tema de la del anonimato a la hora de pasar estas encuestas, es que se debe incluir, esto es algo que es, te digo, es puramente como yo normalmente lo realizo. Yo siempre creo que se debe incluir una pregunta final que recoja la impresión del interrogador. Porque aún haciendo el cuestionario, ahí pueden haber cosas que a nosotros, personalmente o como equipo, se nos vaya. Y entonces dejar una pregunta abierta en el cuestionario, una pregunta donde se le está preguntando si hay algo que usted cree que falte, si su impresión o tiene algo que agregar a este cuestionario, algo así, ¿no? Está, por supuesto, de acuerdo al cuestionario que ustedes vayan a hacer, pero pongan eso porque ahí les puede arrojar información importante, les puede consolidar incluso las preguntas, las respuestas de las preguntas que ustedes hicieron, o también puede traer como resultado la posibilidad de realizar en otra investigación, ya incluir preguntas que pueden haber quedado, o incluso pueden haber quedado respuestas no totalmente que hayan llegado o cumplido la información que nosotros querramos, y entonces, lógicamente, el equipo tendría que ver la manera de buscar esa información que pueda haber faltado. Hasta eso quedaría. Por lo tanto, repito, yo creo que es importante esto tenerlo en cuenta. Dejen en todos los equipos que van a hacer cuestionarios, que son la mayoría, dejen una pregunta final, que por supuesto va a ser una pregunta abierta. Después, lógicamente, está también los temas ya de las preguntas abiertas, será todo eso lo vamos a ver aquí en este caso, pero realmente digamos, lo vamos a hacer a partir de la continuación que vamos a tener a partir de mañana. No sé si hay alguna duda, compañeras y compañeros, sobre el tema del cuestionario. Recuerden que la mayoría de los equipos tienen cuestionario. Por lo tanto, es el momento de aclarar dudas. Todo claro. Compañera Sara, permiso en clase. No se podía haber conectado. Bueno.